Buenas noches, estimados participantes, invitados. Damos inicio a nuestro evento Legalmente Contables 2021. Este evento, que es organizado en forma conjunta por la Facultad de Derecho y nuestra carrera, la carrera de Contabilidad. Bien, damos inicio a este evento con las palabras de bienvenida de nuestro director, el magíster Luis Felipe Noriega. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, participantes, expositores. Para mí es un verdadero placer poder dar las palabras iniciales en el primer evento que conjuntamente hacemos en nuestra universidad, ¿no? En nuestra universidad, por lo general, cada carrera o facultad hacía sus eventos individuales, ¿no? En esta oportunidad hemos tenido la gran idea, me parece que es una gran idea, de generar una alianza con nuestros colegas de Derecho. Sobre todo porque los temas que vamos a tratar el día de hoy y el día de mañana son temas transversales a ambas carreras. Vamos a ver temas de compliance, temas de planeamiento temas tributarios y temas compliance y temas laborales. Creo que son temas transversales porque tanto los abogados como los contadores, en las diversas posiciones que nos toca trabajar en el mundo laboral, las ejercemos. Entonces, sin mayores preámbulos y esperando que este evento, que hemos llamado Legalmente Contable, sea el primero de varios que se den regularmente en los próximos años. En esta oportunidad hemos tenido también el buen criterio de invitar expositores de primer nivel, como siempre la Universidad de Lima se ha caracterizado, y procurando, en muchos casos, que estos expositores en este primer evento sean egresados notables de nuestra casa de estudios. Bueno, sin mayores preámbulos, como les dije hace un rato, doy la bienvenida a nuestra primera expositora, que Rafael Yaya, como secretario académico y moderador de este día, va a presentarnos. Muchas gracias. Gracias, profesor Noriega. A continuación, nuestra expositora, Marisol León, tratará el tema planeamiento tributario bajo economía de opción como herramienta de gestión financiera. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación. Y es para mí muy grato volver a mi alma mater, a mi casa de estudios, que como alumna y luego también como profesora por bastante tiempo, y lamentablemente me dio mucha pena dejar de serlo, pero aquí nuevamente con ustedes y como contadora pública, me encanta la idea de un evento conjunto con la Facultad de Derecho. Y el tema justamente que me han pedido compartir con ustedes en esta media hora de presentación es un tema tributario que, como siempre lo he dicho, se complementa muchísimo con la carrera de Derecho. Y creo, sin temor a equivocarnos, que ambas carreras en materia tributaria hacemos una sinergia interesante y siempre en provecho y por el bien, pues, de las empresas a las que asesoramos o en las que estamos trabajando. Así que voy a compartir mi pantalla para poder tratar el tema que les comentaba. Bien. Aquí entonces tengo bueno, hace 16 años que formé Quantum Consultores cuando salí del Tribunal Fiscal del cargo de vocal, y en esta aventura de 16 años ya estamos en la firma auditora y consultora que obviamente ve temas tributarios también. Y bueno, quien les habla es la fundadora, pero es la social líder también del área tributaria. Y creí conveniente traerles el día de hoy un tema denominado planeamiento tributario bajo economía de opción como herramienta de gestión financiera.
Y entonces el título, como verán, tiene de tributario, tiene de legal y tiene pues de herramientas contables, financieras que trabajamos siempre las empresas. Vamos a iniciar esto con algunos conceptos que son importantes repasar, porque a veces tenemos algunas confusiones respecto de qué diferencia hay pues entre ese planeamiento agresivo que combate SUNAT, el mundo entero, la OCDE, pero qué diferencia hay con la evasión tributaria, con la elusión y lo que venimos a hablar el día de hoy, que es el planeamiento bajo economía de opción. Entonces, algunos autores han definido, y ahí se los comparto, lo que es una evasión tributaria, ¿no? Y efectivamente los tres coinciden en que la evasión tributaria es un delito tipificado, producido pues por aquellas personas que en lugar de abonar los impuestos que les corresponden, pues ocultan sus ingresos o la información a las autoridades tributarias, ¿no? Estamos hablando de un tema que es penalmente castigado, y en nuestra jurisdicción tributaria existe la ley penal tributaria que castiga este tema. La ilusión tributaria también tiene definición de diversos autores. Nos encontramos a ella cuando estamos evitando un hecho imponible, ¿no? A través de una figura, por ejemplo, anómala, como llama Fernando Susunaga, que no vulnera, y esto es muy importante entender, ¿no?, de forma directa la regla jurídica, pero que sí vulnera principios y valores de un sistema tributario, ¿no? Consiste, por otro lado, Sotelo indica que consiste en evitar la realización del presupuesto de hecho de las normas tributarias, utilizando una figura que no corresponde a la finalidad perseguida. Es decir, está diseñada por especialistas tributarios y consiste en utilizar las herramientas del derecho mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Guillermo Grelot en realidad dice: la elusión tributaria no es ilegal, a diferencia de la evasión, que sí es un delito, porque en realidad la elusión se refiere a la aplicación de métodos inteligentes para seguir un camino que la ley permite y así aliviar la carga fiscal. Cuando hablamos de elusión tributaria, podríamos estar hablando pues de figuras anómalas que se diseñan con la finalidad de evitar el hecho imponible. Y en estricto no es que la ley exactamente lo prohíba. La economía de opción, por el contrario, es aquella opción que tiene derecho un contribuyente a que, como una forma de ordenar sus negocios, elija lo que le resulte más ventajoso fiscalmente dentro de una licitud, pues, ¿no? Dentro de lo que indica la norma legal. Es la forma más eficiente y menos gravosa posible que yo podría elegir en la actividad empresarial que realiza pues la empresa, ¿no? También se indica que es como llevar a cabo una opción transparente, legítima, abierta, que coincide con el propósito real de quienes intervienen en él. Entonces, hecha ese repaso de conceptos entre evasión, elusión y economía de opción, pues cuando hablamos de planeamiento tributario, lo que debemos de practicar, y es lo que, por ejemplo, en mi firma auditora hacemos, y es lo que también invitamos a que se haga, es el planeamiento tributario bajo economía de opción. De ninguna forma deberíamos de permitir algún mecanismo en el que creemos alguna estructura artificiosa o algo artificial que me ayude a torcer pues los fines propios de una figura jurídica o de un contrato llevado a cabo entre las partes, ¿no? Hacer un planeamiento tributario bajo economía de opción significa usar un mecanismo lícito, donde la elección evidentemente va a ir por la forma menos gravosa, o finalmente por no gravar impuestos dependiendo de la actividad que realice.
Así es que un buen planeamiento tributario me lleva por el lado de reducir riesgos tributarios, de reducir o estar expuesto a alguna contingencia tributaria, de optimizar la carga tributaria de un negocio o de una transacción. Y eso, colateralmente, va a implicar pues un ahorro financiero, porque podría estar cuidando los recursos de la empresa que pueden ser destinados a capital de trabajo, a inversión, y no luego afrontar grandes deudas que muchas veces a veces las empresas desconocen y que las descubren recién en un procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces el objetivo de ese planeamiento tributario bajo economía de opción es lo que ayudaría a las empresas a justamente minimizar o reducir contingencias y generar ahorros financieros. ¿Qué necesitamos para hacer ese planeamiento tributario? Y es donde nos vamos a ubicar en estos minutos, ¿cierto? Descartando toda forma de evasión tributaria, sinónimo de defraudación tributaria, toda forma de elusión tributaria, que algunos llaman también planeamiento tributario agresivo, porque utilizamos los vacíos legales y tratamos de no generar el hecho imponible. Este planeamiento tributario bajo economía de opción pues requiere, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer a la empresa, necesitamos conocer la operación o la transacción que se va a llevar a cabo. Requerimos también un procedimiento profundo de la parte técnica, es decir, el conocimiento del régimen jurídico, las normas tributarias aplicables, y aquí pues está la sinergia entre abogados y contadores, porque aquellos que estamos en esta especialidad, definitivamente el prerequisito es conocer las normas tributarias aplicables, ¿no? Y se analizan diferentes escenarios o alternativas, entonces analizamos las alternativas y cuantificamos los costos tributarios en cada alternativa, identificando obviamente los riesgos, las contingencias de haberlas. Elegimos siempre alguna medida de planeamiento tributario entonces, después de esa comparación de los costos tributarios, y optaremos evidentemente por la que no me genere una contingencia o finalmente la que sea menos onerosa. Entonces está claro que no vamos a ir por el lado de la elusión fiscal, sino por el lado de la economía de opción, por lo que les acabo de comentar. Y efectivamente a nivel internacional, la legislación, la doctrina comparada, lo que hace es combatir la elusión fiscal, y también está pues dentro de los lineamientos de la OCDE como una práctica en la que la mayoría de legislaciones ya ha incluido normas antielusivas generales o específicas, como también es el caso de nuestro país en la legislación. Descartando todo este tema de planeamiento bajo elusión tributaria o planeamiento agresivo, nos enfocamos en este planeamiento tributario bajo economía de opción, que además de los requisitos que les comentaba debemos de tener: conocer la operación, conocer el negocio, conocer la norma técnica, es decir, la norma tributaria aplicable. Hay condiciones también necesarias para llevar a cabo ese planeamiento tributario que no nos debe quitar el sueño, debe de hacer que tanto asesores como contadores como los empresarios puedan pues dormir tranquilos, puedan estar seguros de lo que se está haciendo, ¿no? Esas condiciones necesarias son que cualquier fórmula que nos lleve a un ahorro tributario debe observar estas tres condiciones fundamentales. Número uno, se debe cumplir la ley. O sea, cuando nosotros queremos lograr un ahorro tributario lícito, lo primero que debemos de hacer es respetar lo que indica la norma legal. Sabemos que es un sistema tributario en el que vivimos, ¿no? Plagado de formalidades, de temas de cumplimiento, pero que justamente el conocer la ley y cumplir la ley hará que esas contingencias sean mínimas. Nos exige mucho conocimiento técnico porque justamente está plagado de formalidades, donde va a requerir pues una capacitación muy buena de los operadores de estas fórmulas de planeamiento. Una segunda condición es que el acto debe de realizarse. No puede lograrse un ahorro tributario lícito si partimos
de que el acto no se ha llevado a cabo o partimos del hecho de simular algún negocio jurídico distinto al real. Efectivamente, debe de ser una operación llevada a cabo realmente por la empresa y que tiene que ver con la actividad. Cualquier planeamiento tributario bajo economía de opción rechaza cualquier modalidad artificiosa o fraude a la ley o rechaza simulaciones, ¿no? Y el tercer requisito, la tercera condición, es que todas las transacciones siempre se realicen a valores de mercado, ¿no? Existen en nuestra legislación reglas de precios de transferencia que hacen que también tengamos cuidado de cumplir con ellas. ¿Qué más? ¿Cómo logramos esos ahorros tributarios dentro de la ley? Leyendo, por ejemplo, el planeamiento más frecuente es el de la ley del impuesto a la renta, ¿no? En el impuesto a la renta, a diferencia del IGB, que es un impuesto que se traslada más bien al consumidor y que como empresa no hay mucho margen en este ahorro financiero, para efectos del impuesto a la renta sí. Y dependiendo de la empresa o sector al que pertenezco y conociendo leyes especiales aplicables, pero sobre todo la propia ley de renta y el reglamento, lo que hará es que yo ubique artículos en la ley de renta que me llevarán a no pagar más. ¿Y yo cómo voy a identificar el no pagar más? El solo hecho de conocer el ámbito de aplicación del impuesto a la renta hará que el que realice el cálculo del impuesto o el que lo audite o lo asesore debe de tener claras las reglas de qué califica como renta bajo la ley de renta del impuesto a la renta o qué califica como que es algo que esté inafecto o exonerado. Muchas veces nos damos con la sorpresa de que las empresas terminan pagando más impuestos de lo que realmente le corresponde porque el que hizo el cálculo no se percató que había un ingreso que no calificaba como renta. Superar límites y restricciones tiene que ver con el tema de quizás tengo que cumplir con un requisito para poder hacer un gasto deducible. Y si no apliqué lo que dice la norma, posiblemente podría estar frente a una operación que afectó de repente resultados para efectos contables por los criterios de las NIF, pero que no utilicé esa deducción pudiendo hacerlo cuando la ley me permite, por ejemplo, que una estimación se convierta en algo realmente aceptado si es que esa pérdida se concreta, se realiza y deja de ser una mera estimación, ¿no? Diferir resultados. Hay artículos que me permiten, si estoy frente a una venta a plazos, y si esa venta a plazos es mayor a 1 año, pues me permite diferir el resultado y tanto el ingreso como el costo computable. Otra característica es que podemos lograr ahorros tributarios dentro de la ley, localizando beneficios en estructuras con menor imposición, y no me estoy refiriendo a esa planificación en la que podría caer en lo agresivo si estoy pensando en distintas jurisdicciones. Solamente estoy pensando en algo real si yo tengo 2 o 3 empresas y quiero constituir otra. ¿Cuál es la que le aplica? ¿Cuál es el régimen que en el momento le aplica mejor por ser una empresa nueva, por ser pequeña, y quizás me corresponda un régimen especial de renta o un MIPE tributario y no un régimen general dependiendo del volumen de ingresos o de los requisitos que estas normas exijan? Entonces sí tenemos dentro de la propia ley de renta estas acciones o estos temas donde nos podríamos ubicar en ese planeamiento. Algunos ejemplos típicos. Por ejemplo, yo estoy entre decidir comprar un activo fijo, por ejemplo una maquinaria al crédito, o estoy entre comprar ese mismo activo fijo, que es la maquinaria, pero mediante un leasing. Entonces yo comparo qué cosa es o cuáles son las implicancias de una compra-venta común y corriente al crédito, y lo que diré es que depreciaré a razón de 10%. Tendré gastos por intereses deducibles y tendré un IGB del crédito fiscal por la adquisición. Pero si yo pongo en la balanza, si elijo irme por el leasing, lo que habré celebrado es un acto de arrendamiento financiero, donde si bien es cierto, no adquiero la propiedad, pero esa maquinaria la podría depreciar a razón de 50% anual, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente cumpliendo los requisitos que la ley de arrendamiento financiero específicamente exigen.
Los gastos por intereses son deducibles al igual que en el otro caso, y también uso el crédito fiscal del IGB al igual que en el otro caso, pero esta vez por las cuotas y pagos de la opción de compra al final. Y a todas luces resultará que por el momento yo tendría una depreciación del 50%, que es mucho mejor que esta del 10%. Lo mismo pasará si tengo que vender acciones en la bolsa de valores. Es posible que tenga acciones en la bolsa o que adquiera acciones de un tercero. Si yo compro acciones listadas en la bolsa de valores, ese acto de compra-venta hará que si el vendedor es un no domiciliado, la ganancia de capital está exonerada del impuesto a la renta, si cumple requisitos, obviamente. Y puede ser que un impuesto a la renta del 5% si no cumple requisitos para la exoneración. Entre una venta privada de acciones que son listadas en bolsa, la compra-venta, por el contrario, hará que si el vendedor es un no domiciliado, la ganancia de capital ya no sea o exonerada o 5%, sino del 30%. Si es que tengo que evaluar cuál es de las dos situaciones mi decisión final, si voy a comprar acciones en bolsa o una venta privada de acciones listadas en la bolsa, ¿no? Nadie lo va a poder discutir. Si yo finalmente elijo una de esas modalidades al momento de analizar la operación o la transacción, y si este es real, se hace a valor de mercado, y como les decía, se cumple la ley, pues eso es una planificación bajo economía de opción totalmente válida. ¿Cómo uno esta parte que podría ser eminentemente jurídica, ¿no?, en todo este tema de planeamiento? Aquí es donde se complementa muy bien con la carrera de contabilidad y la especialización de auditoría tributaria, porque justamente estas medidas de planeamiento se pueden detectar oportunidades cuando practicamos una auditoría tributaria preventiva. Y justamente la auditoría tributaria preventiva se hace cuando la empresa, en esta acción de responsabilidad social, decide actuar preventivamente, como su nombre lo dice, antes de que SUNAT llegue, y en una fiscalización yo recién como empresa, gerencia, directorio, tomé nota y conocimiento de todas las contingencias que por el contrario creíamos que no teníamos, ¿no? Entonces, estar prevenidos ante una acción de la administración tributaria es lo que el día de hoy marca la pauta, por muchas razones, no solamente por la falta de permanencia de las normas, por la falta de predictibilidad o de calidad o claridad de las normas, sino porque la SUNAT también tiene diferentes criterios. Y todos hemos pasado alguna vez por eso, y no solamente eso, sino que también hay una debilidad de la capacitación de los auditores que hacen las fiscalizaciones. Peor aún, que desde el 2011 muchas empresas paulatinamente entraron a la emisión de estados financieros bajo NIF, donde entonces la brecha entre los criterios de las NIF, que privilegian valor razonable, frente a los criterios tributarios que privilegian capacidad contributiva, exigen que los auditores tengan una capacitación de muy alto nivel para evitar resultados contraproducentes en una fiscalización. Entonces, unido a la norma 16, que ya está en el Código Tributario, que quiere combatir justamente estas medidas elusivas de muchas empresas, pues se hace necesario que las empresas implementen un sistema de prevención de riesgos tributarios como herramienta para evitar esa contingencia. Y justamente aquí en Perú, esa herramienta, las empresas cada vez más la van utilizando a través de practicar una auditoría tributaria preventiva. Eso ayuda a cuidar también el riesgo que corren los representantes legales y las responsabilidades, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una auditoría tributaria preventiva, no solamente vamos a minimizar contingencias respecto de una fiscalización de la administración tributaria, que a todas luces exige que se cierre en fiscalización, porque además sabemos que los resultados de una fiscalización podrían demorar
años y voy o elijo un procedimiento de reclamación, de apelación o demanda contenciosa ante el Poder Judicial, por lo que no solamente la auditoría serviría para minimizar las contingencias, sino también para en esa auditoría analizar todas las transacciones que ha llevado a cabo la empresa y ver oportunidades de planeamiento tributario, que no necesariamente se detectarían a partir de la consulta de una operación. Porque, ¿qué pasa? Tenemos también la costumbre, diría yo, la mala costumbre en nuestro país, que la mayoría de empresas ejecutan las ideas que tienen y luego consultan. Y entonces cuando ejecutan y recién están preguntando cuáles son las implicancias, quizás la empresa ya lo hizo. Distinto es cuando a partir de la auditoría se detectan esas oportunidades y se le sugiere a la empresa el poder utilizar algunos beneficios tributarios que no han utilizado. Entonces, la auditoría tributaria se convierte en una importante herramienta de cultura de la prevención. A diferencia de otros países en el mundo, como en Europa, cuando hablamos de implementar sistemas de riesgos para prevenir contingencias, en España, por ejemplo, a ello se denomina compliance. En España y en Europa hay normas de la comunidad para implementar culturas de compliance, pero van a otro nivel. Es un nivel en el cual yo, empresa, voy abiertamente a la administración tributaria y le digo, estas son las acciones de planeamiento que voy a llevar a cabo. Yo quisiera que tú sepas transparentemente qué es lo que yo voy a hacer. Y por lo tanto quiero que lo autorices. Es algo así como un acuerdo anticipado en precios que está regulado acá en Perú. Eso es lo que cubre el sistema de prevención, por ejemplo, en España. Es muy difícil que lleguemos a eso en nuestro país, definitivamente con una economía tan informal como la que tenemos en Perú, agravado ahora con el tema de la pandemia, pues es evidente que por lo menos si no tenemos eso, podríamos empezar con esa práctica de la cultura de la prevención, insisto, llamado auditoría tributaria preventiva, ¿no? Entonces, la auditoría, como ya les dije, no consiste solo en determinar la correcta obligación, sino minimizar contingencias y utilizar herramientas de planeamiento tributario que la empresa quizás no se ha dado cuenta o no las está utilizando. Un ejemplo muy claro de los resultados de ello sería que al hacer la auditoría tributaria podemos determinar puntos en los que la empresa está incurriendo en algún sobrecosto, pero que podría, con las medidas de control interno que se les recomienda en ese resultado de la auditoría, reducir o eliminar ineficiencias tributarias que les ahorraría un 29.5% de impuestos y quizás dividendos presuntos que incrementen también ese valor. Con estos resultados de la auditoría tributaria podemos detectar si hay pérdidas arrastradas o no, que pareciera mentira, pero algunos dejan de arrastrar pérdidas tributarias compensables, dejando de lado el uso de un escudo tributario. O, como les decía, beneficios tributarios bajo economía de opción que la empresa no ha identificado por desconocimiento, por complejidad de la norma, por muchas razones, y eso es lo que le da el valor agregado a este servicio, a este trabajo, adicionalmente al del resultado de verificar el verdadero cumplimiento, ¿no? Muchos ejemplos de lograr ahorros tributarios dentro de la ley existen. Ahí pongo algunos ejemplos listados. El solo hecho de rematar un inventario, por ejemplo, y no solamente desvalorizarlo a nivel contable, hace que yo pueda utilizar ese gasto como deducible. Créditos que a veces no se usan, hay empresas que tienen hasta personal con discapacidad y no utilizan el crédito tributario que existe por ello. El tema de actividades de investigación, que también otorga un crédito cumpliendo alguna serie de requisitos, y el solo hecho de utilizar la norma que permite modificar coeficientes o suspender pagos a cuenta desde julio hasta diciembre. Parece mentira, pero es una herramienta que muy pocas empresas utilizan cuando, si mis resultados no son los adecuados,
Es evidente que yo no debería de seguir distrayendo recursos financieros en la realización de pagos a cuenta cuando sé que voy a tener una pérdida o cuando sé que no voy a tener los mismos resultados que el año anterior. Esa, siendo una simple medida, se deja de utilizar. Entonces, deberíamos de identificar justamente eso, ¿no? En estos trabajos de planeamiento tributario, identificar quizás gastos asociados que no se han deducido, y entonces identificamos escudos fiscales dependiendo de las transacciones que realizamos en los estados financieros. Y ahí, como les decía, cuantificamos el valor, aplicamos y recomendamos, ¿no? Esa es un poco la estructura. Y aquí unos ejemplos muy breves de casos muy simples que podrían parecer complicados, pero son muy simples de aplicar para optimizar también el flujo financiero. Por ejemplo, el solo hecho de empresas que generan rentas grabadas y no grabadas, pues la ley exige que el gasto, como solamente se aceptan los que son causales, si incurro en gastos que me han ayudado a generar ambas rentas, pues hay que aplicar una prorrata. Pero existen en la ley dos métodos, el método de la prorrata por el método del gasto y el método de la prorrata por el método de ingresos. La mayoría de empresas, por evitar un control por centro de costos, usa el método de ingresos, que es el que resulta más oneroso. En mi ejemplo, ante la misma cifra, si yo uso el método de ingresos, voy a tener un gasto no deducible de 952.000. Pero si uso el método del gasto, que es el primer método y que deberíamos de darle prioridad, el reparo o el gasto no deducible apenas es de 2.556 soles. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Es que por no haber utilizado este método que me exige controlar por centros de costos el destino de los gastos, estaría pagando en exceso un importe de 280.240, porque en realidad he tenido de 952.000 a 2.500 un exceso de gasto adicionado que si le dijéramos a la gerencia que tuve la oportunidad de utilizar un método o el otro, pues a todas luces la gerencia daría todo el apoyo para que la empresa pueda de alguna manera controlarlos por centros de costos, ¿no? En este momento que estamos con tantos problemas de liquidez, pues hay varias medidas que las empresas deberían de utilizar para tener cash, para poder tener efectivo, para poder tener flujos. Y es que para tener eficiencia en el flujo de caja, lo que hay que hacer es gestionar todos los créditos tributarios que la norma me permite. Por ejemplo, tenemos el saldo a favor del impuesto a la renta. No solamente se aplica contra futuros pagos a cuenta o se pide la devolución, sino que también salió una resolución de observancia obligatoria el año 2019, donde el tribunal le dijo a SUNAT, SUNAT, tú debes de permitir que ese saldo a favor sirva para compensar cualquier tributo al que se encuentre afecto la empresa, IGB, renta, retenciones, etc. Entonces eso hay que aprovecharlo. Lo otro, el ITAN, con el ITAN pasó lo mismo. Tengo un exceso de pago del ITAN que no apliqué ni contrapago a cuenta ni contrapago de regularización. Salió una RTF este año, 2021, donde al igual que el saldo a favor, nos dicen utilízalo, compénsalo a solicitud de parte, porque es un derecho que le da el Código Tributario de que se compense con cualquier otro tributo. Y hay muchas empresas que tienen retenciones, percepciones acumuladas y no piden la devolución. Quizás por temor muchas veces. Por eso es que la auditoría tributaria preventiva se convierte en una herramienta importantísima, porque con el diagnóstico de la situación pueden estar totalmente seguros de ir y tocarle la puerta a SUNAT de pedir una devolución, ¿no? Las detracciones, también tengo fondos que podría pedir en liberación y a veces no se hace. Entonces, la importancia de la cultura y la prevención, ¿no? Que tiene que ver con planeamiento tributario, tiene que ver con atención de fiscalización óptima, con encontrar en dónde estoy parado
desde la óptica tributaria, cuál es mi diagnóstico, ¿valdría la pena destinar recursos para la prevención? Pues nosotros creemos que sí, completamente, ¿no? Porque son todos los afectados, trabajadores, accionistas, clientes, proveedores. Si no tengo una cultura de la prevención y luego me entero en una fiscalización que tengo una contingencia de millones que pone en riesgo mi empresa en marcha, pues evidentemente todos vamos a estar afectados con una situación que desconocíamos o que pensábamos que teníamos manejado y que lo trabajábamos perfectamente. Estas sorpresas solo se dan cuando la empresa finalmente tiene una fiscalización definitiva. Y ciertamente lo lamentable es que esto le sucede actualmente a las principales empresas, a los principales contribuyentes nacionales, que son quienes aportan pues el 80% de la recaudación total. Siempre se pide una ampliación de la base tributaria justamente porque las grandes empresas sienten una presión muy grande y son ellas las que no pueden darse el lujo de no tener una cultura de la prevención, porque si esperan los resultados de una fiscalización, pues como les comentaba, sería muy perjudicial, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, llegar a optimizar los recursos financieros de una empresa se repotencia con la puesta en práctica de una auditoría tributaria preventiva que me ayudará a identificar escudos tributarios, beneficios tributarios, además de comprometer a todas las áreas de la empresa para que finalmente se tenga la documentación ordenada, los archivos, la fehaciencia que exige actualmente la SUNAT cuando lleva a cabo un procedimiento de fiscalización. Esto debe de ser visto por las empresas como una buena práctica de un buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si estoy dentro del plazo, si quizás haya algunas preguntas o esas son para el final, Rafael. Por mi parte, eso sería. Creo que está sin audio, Rafael. Perdón, gracias. Sí, sí, Marisol, eso es a las 20 horas con 20 minutos. Muchas gracias a Marisol León, contadora pública de nuestra universidad, magíster en tributación y política fiscal Universidad de Lima. Muchas gracias, Marisol. A continuación, presentamos al doctor Carlos Hermosa Horna, quien nos brindará la exposición acerca de qué es el compliance, un concepto clave en la actualidad. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto, Carlos. Sí. Sí, gracias Rafael. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación, por estar una vez más con ustedes en la Universidad de Lima, alma mater además. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Me dicen si se está viendo? Sí, sí, perfecto, Carlos. A ver. Ya, perfecto. Pues bueno, el día de hoy se me convocó para hablar de un tema que está bastante de moda, de actualidad, como es el compliance, que no es otra cosa que su traducción, cumplimiento, pero es un término que ha tomado bastante relevancia en los últimos años. De hecho, en las últimas décadas, además, en todo el mundo. Cuando hablamos de compliance, pues es necesario que contextualicemos en torno a distintos conceptos clave para poder entender lo que es cumplimiento. Me gustó mucho lo que comentó Marisol sobre el tema de las auditorías tributarias preventivas y sobre la existencia de sistemas de prevención tributario, como es el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que tiene una norma española que define los lineamientos para la implementación de un sistema de gestión que no es otra cosa que prevenir o identificar los riesgos a los que se puede haber expuesta la organización en materia fiscal, en materia de delitos tributarios y que puedan además generar responsabilidad penal no solo de las personas, sino a la propia empresa, que es algo que no tenemos en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de compliance es muy importante que tengamos presente lo siguiente, ¿no? Que tengamos presente un concepto clave
que es el de corrupción, ¿no? Que no es otra cosa que el abuso de una posición de poder o de confianza en beneficio particular en detrimento del interés colectivo, ¿no? Dicho en otras palabras, el interés particular, mi yo, por el de los demás, ¿no? El ponerme a mí para conseguir un objetivo, sea cual fuera, por encima del interés de mi grupo de trabajo, de la propia sociedad, de los demás, ¿no? Entonces, hablar de corrupción es importante para poder entender que además, en un contexto como el actual, de pandemia, esto se ha incrementado, ¿no?, notablemente en todo el mundo. Sin ir muy lejos, y siempre me gusta graficar y mostrar el mapa de transparencia internacional, que nos refleja pues el índice de percepción de empresariados y analistas de cada país en torno a la percepción de la corrupción en esas localidades, ¿no? Podemos ver de que el Perú y la región en realidad están pintadas de naranja, de rojo y otras partes del mundo, que quieren decir que son los que mayor índice de percepción de la corrupción tienen, ¿no? Entonces estamos en una región necesariamente percibida como corrupta, ¿no? Y acá también tenemos data del informe de Transparencia Internacional de 2020 que así lo refleja, ¿no? Y que con motivo de la pandemia se ha agudizado. De hecho, sin ir muy lejos, en el caso peruano, pues ya es de conocimiento público que en los últimos 30 años hemos tenido distintos mandatarios que se han vuelto que se han visto envueltos en casos emblemáticos de corrupción, algunos presos, otros detenidos, otros fallecidos, pero lo interesante de esto, y que nos lo pone el informe de Transparencia Internacional, es que el Perú sufre corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política. En menos de 5 años el país ha rechazado 4 presidentes, 3 de los cuales están siendo investigados por corrupción, ¿no? De hecho, el comportamiento del Perú en los últimos 10 años, bueno, 8 años, se ha mantenido dentro del primer tercio de países percibidos como más corruptos en todo el mundo. O sea, no hemos tenido mayor avance. Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, nos dice lo siguiente, ¿no? Una reflexión bastante interesante. La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción, no la estamos superando. Y es tal cual, los casos de corrupción que se presentan a todo nivel en Perú no son solamente a nivel de funcionarios públicos peruanos, instituciones públicas, empresas peruanas que se vean envueltas, sino además en toda la región, en todos los países, ¿no? Hay noticias diversas que pueden demostrar esto y que las hemos podido ir viendo en el último año, de hecho con motivo de la pandemia, con distintos... se sigue viendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pensé que se había cambiado. Con Eh, distintos... no, perdón, Carlos, no se ve la imagen de la presentación. ¿ves? Se dejó de compartir. Compartir. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Les decía de que con motivo de la pandemia, pues además se han presentado distintas noticias, escándalos mediáticos en materia de corrupción al más alto nivel. De hecho, estos son algunos noticieros locales que han podido pues ir reflejando casos mediáticos y el incremento de casos de corrupción e investigaciones en el Perú, y con motivo de la emergencia sanitaria, con motivo de la compra de insumos de primera necesidad, con motivo de elecciones, con motivo de vacunaciones, es decir, un escándalo en plena pandemia que ha desencadenado mucho más actos de corrupción, ¿no? A ver, acá me dicen si se logra escuchar el audio del video, ¿no? A mí me gusta poner este pequeño clip, pues para hacernos la siguiente reflexión, ¿no? Si la corrupción es inherente al ser humano. Me dicen en todo caso si no se escucha. Aún no. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pero lo es. Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Entonces, lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano.
Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para todos. Pues sí, no es otra cosa que eso, ¿no? Un acto de corrupción no es solamente entregarle dinero a otra persona para conseguir un resultado, sino es poner mi beneficio personal, el beneficio de Carlos, por encima del de otra persona, ¿no? Si revisamos data, encuestas locales de Ipsos el año pasado, se supone que el principal problema del Perú debería ser precisamente la emergencia sanitaria de la COVID-19. Sin embargo, el principal problema del Perú hasta el 2020 continúa siendo la corrupción, y así lo ha sido en los últimos 4 años, ¿no? Hace 4 años el principal problema era la falta de trabajo y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la corrupción ha seguido predominando y calando en los últimos años, inclusive a pesar de la pandemia. Esto ha sido visto como una oportunidad, y con lo mismo también un nuevo frente para que se presenten distintos tipos de fraudes, de estafas, fraudes cibernéticos, y una serie de nuevos riesgos que han afrontado las organizaciones. Bueno, esto acá, por ejemplo, es una noticia de cómo se presentan los ciberataques, de cómo se presenta el phishing, el hacking, y una serie de nuevos frentes a los cuales las organizaciones no se han visto preparadas, ¿no? Y estafas con las que estamos lidiando día a día, ¿no? Con la phishing, hacking, spams, digamos, nuevas formas de atentar contra las organizaciones, atentar contra las personas, con el único objetivo de conseguir algún beneficio económico, de repente, de zafar a alguna organización, de desviar fondos, de malversar fondos, y que ha hecho necesario pues que todos estemos más alerta, ¿no? De hecho, cuando hablamos de fraude, pues necesitamos además entender de que cuando se produce un fraude en una organización, ya no solamente un acto de corrupción, sino un fraude, pues es importante revisar la teoría del triángulo del fraude, ¿no? Necesitamos que entren en juego 3 elementos importantes, ¿no? El primero es la oportunidad que pueda ser, por ejemplo, la falta de controles, que pueda ser, por ejemplo, el hecho de estar trabajando en remoto, estar desde mi casa con la computadora del trabajo, con información de la propia organización, de no estar siendo controlado por mi jefe, el hecho de tener algún tipo de presión o incentivo para cumplir una meta, un objetivo dentro del trabajo, el pensar, ¿no? El ahora qué hago, hay incertidumbre laboral, tengo problemas económicos, entonces me siento presionado a llegar a algún tipo de objetivo, y finalmente la racionalización de la actitud, ¿no? Que finalmente es hacer la conducta, ¿no? Es lo que me toca hacer en este momento para cumplir el objetivo, y esto me va a llevar a sacrificar una buena conducta por un fraude interno, por un acto de corrupción dentro de la organización. Y esto se ha presentado con mucho más fuerza durante la pandemia, ¿no? Porque precisamente ha existido incertidumbre laboral, suspensiones perfectas, una serie de eventos que han obligado a las personas a sacrificar ética, integridad, por de repente ir el camino más fácil, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos para las empresas en un contexto como el actual, ¿no? Y siempre me gusta preguntar y reflexionar al respecto. Las empresas, a pesar de todo esto, siguen buscando valer más, ¿no? Valer más, y cuando hablo de valor empresa ya no me refiero al valor libros, al valor acción, al valor contable, sino al valor de precisamente la marca que se generan, el posicionamiento que logran, la buena imagen que dan,
Estas certificaciones dicen un poco de cómo las buenas prácticas corporativas posicionan a las organizaciones en ciertos, por ejemplo, en ciertas premiaciones como estas, el mejor lugar de trabajo, la empresa socialmente más responsable, cómo las empresas quieren todavía seguir dando a conocer de que están haciendo bien las cosas, ¿no? Un caso emblemático para mí en materia de empresa más ética del mundo, y que lo pongo en mis presentaciones año tras año, es que por quinto año consecutivo, bueno, en este caso por cuarto año, es el caso de Bimbo, la mexicana, ¿no? Que es consagrada, premiada, reconocida como la empresa más ética del mundo, ¿no? ¿Y cómo ha logrado esto? Dentro del análisis que se hace, con 35% de cumplimiento normativo, de compliance, 20% de responsabilidad social, con una cultura ética de gobierno corporativo, de cultura ética, con liderazgo, innovación, reputación, es decir, con un cúmulo de factores que han logrado posicionar a Bimbo como una empresa reconocida a nivel mundial. La gran pregunta es, claro, ¿cómo llego a tener ese reconocimiento, ¿no? ¿Cómo protejo mi imagen? ¿Cómo repotencio mi marca, ¿no? ¿Cómo me posiciono en un mercado así, ¿no? ¿Ustedes creen que se logre eso con este tipo de noticias, con este tipo de enunciados, que a diferencia de los primeros que hablan de corrupción, estos hablan más de temas económicos, de temas de multas, de temas de carteles, de temas de infracciones a la libre competencia, a los consumidores, de sanciones, de carteles, de prácticas anticompetitivas, de noticias que se han presentado en el último año, de hecho, además, con motivo de la emergencia sanitaria, de la pandemia, ¿no? Sanciones a tiendas de retail por fallos en sus procesos de e-commerce, entregas de productos a consumidores. ¿Ustedes creen que el hecho de estar en estas noticias posicionen mejor a las organizaciones, o el hecho de ser una empresa sancionada por el INDECOPI, ¿no? De estar dentro de las 3 empresas que hayan vulnerado las expectativas de sus consumidores en el último año, ¿me hará algún valor agregado? Entonces, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Y ahí pregunto, ¿cuáles son las dificultades para asegurar el cumplimiento, el compliance en las empresas, ¿no? No basta solamente con asegurarnos, con proteger la buena imagen y reputación de nuestra organización, sino además necesitamos volver a los inicios, ¿no? Es decir, a trabajar de cerca en la conducta de las personas, la ética, ¿no? Y cuando yo hablo de ética, que de repente es el conjunto de normas morales que rigen las conductas de las personas, tal cual lo dice la RAE, me gusta ir a un concepto mucho más amplio, ¿no? Que es el de integridad, y para mí integridad es hacer lo correcto sin que nadie nos vea, es ese respeto hacia los demás, hacia mi propia organización, hacia la sociedad en la que vivo, es un concepto mucho más amplio que la ética, porque definitivamente la engloba. La integridad genera además competitividad, genera confianza en terceros, en nuestros grupos de interés, en nuestros clientes, socios, proveedores, trabajadores, atrae talento, previene riesgos. Es decir, el tener una cultura de ética, de integridad en una empresa contribuye a que precisamente un sistema de gestión de compliance, de cumplimiento funcione adecuadamente, ¿no? Y esto no es porque yo lo he leído, se lo estoy comentando. O sea, acá, por ejemplo, me gusta mostrar data real, ¿no? Esta es la encuesta global de integridad 2020 que hizo Ernst & Young, igual, es pública, ahí pongo la fuente, les recomiendo que la lean a detalle. Ellos hicieron una encuesta a nivel global, dentro de esto Perú, en el que sacaron data muy valiosa para mí, ¿no? Por ejemplo, 34% de los encuestados en Perú estaría dispuesto a comportarse de manera no ética a fin de mejorar su carrera profesional o remuneración en pleno 2020 y durante la pandemia COVID-19, ¿no? Por ejemplo, esta otra, ¿no? A pesar del mayor riesgo que enfrentan, menos de un tercio de los encuestados, es decir, 20% en Perú, respondió que en sus organizaciones se cuentan con procesos de debida diligencia previo al relacionamiento con un tercero. Es decir, no realizan debida diligencia, due diligence, no revisan con quienes se relacionan, es decir, no investigan quiénes son sus socios de negocio, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores. Es decir, las empresas están teniendo ahí deficiencias en materia de debida diligencia o due diligence, ¿no?
Otro resultado clave para mí fue que el 90% de los encuestados a nivel global cree que la COVID-19 representa un riesgo para la conducta ética en su organización. Y esto va de la mano con el triángulo del fraude, ¿no? Oportunidad, presión y racionalización de la conducta. El hecho de estar en una pandemia, el hecho de tener factores que me permitan sacrificar ética e integridad por un beneficio propio particular. Para terminar, estos son porcentajes de los beneficios que produce operar con integridad en las organizaciones. Tener mejor reputación, atraer nuevos clientes, consumidores, atraer y retener talento, minimizar riesgos regulatorios, legales, mejores resultados financieros. Es decir, es una ventaja clara y competitiva la que estamos teniendo, y que va de la mano además con buenas prácticas de buen gobierno corporativo, para los que han visto gobierno corporativo, calidad en las decisiones, estándares altos de transparencia, profesionalismo, eficiencia, confianza en el mercado. Es decir, empresas que desarrollen gobierno corporativo, pues además van a poder conciliar este macro de lo que es el sistema de cumplimiento y de la cultura de cumplimiento que se quiera tener en una organización, basada en ética, en integridad. Esto no es de ahora, de eso tenemos mucho desarrollo normativo alrededor del mundo, estándares internacionales que se usan para implementar compliance en distintas regiones. Bueno, por ejemplo, el que les comenté, ¿no? En el caso de España, la UNE 19602, que es para sistemas de gestión tributario, ¿no? Actualmente las compañías están certificándose por la ISO 37001, por ejemplo, que es la de sistemas de gestión antisoborno, para el fin de prevenir, detectar y gestionar adecuadamente el riesgos de soborno a los que se puedan ver expuestas las organizaciones, a fin de implementar una cultura de prevención, de ética, de prevención de riesgos de corrupción pública o privada. En el caso español únicamente, por ejemplo, ellos tienen una norma española que es certificable, que es la 19602, que también habla de lo que es un sistema de gestión en compliance tributario, que también, al igual que un sistema de gestión anticorrupción o antisoborno, pues dota un órgano de cumplimiento tributario, otorga recursos, medios, una política de cumplimiento tributario que refleja el compromiso de la organización en materia de cumplimiento de regulación fiscal, tributaria, de prevención de delitos tributarios, gestión de riesgos, debida diligencia de terceras partes, y lo hacen con la intención precisamente de mejorar la reputación, la imagen, y además de dotarse de una herramienta de prevención durante sus operaciones, en este caso enfocado a lo que es delito tributario, ¿no? Que en el caso español acarrea responsabilidad penal de las empresas. Entonces, pues la reflexión es que la deficiente implementación de un sistema de prevención, sea anticorrupción, sea tributario, sea el que la organización decida implementar, pues puede acarrear responsabilidad no solo de la empresa, sino además de sus funcionarios, representantes y personas, ¿no? Con lo cual, este modelo de prevención, este sistema de gestión, pues no es otra cosa que un sistema ordenado de normas, de mecanismos, de procedimientos, de prevención, que me van a ayudar a poder identificar, gestionar y actuar adecuadamente frente al riesgo que yo desee analizar, que yo desee afrontar como organización, ¿no? Sean de corrupción, sean tributarios, sea los que englobe dentro del inventario de delitos del modelo de prevención, ¿no? Estos instrumentos de gestión son voluntarios, digamos, son inversiones que hacen las organizaciones justamente por promover una cultura de integridad, de transparencia, por generarse valor en el mercado, por ser más competitivas, no son obligatorias. Sin embargo, pues la intención es esta, ¿no? Dotarse de una cultura de cumplimiento, de compliance, que no solamente sea tengo que cumplir con mis obligaciones legales,
tengo que cumplir con mis compromisos internos y externos, regulatorios, o los asumidos voluntariamente, como puedan ser mi código ética, mi política anticorrupción, mi política de cumplimiento tributario, sino además lo que necesito para poder tener una verdadera cultura de cumplimiento, y es integrar justamente el comportamiento ético de las personas con esta cultura de prevención, con este carácter corporativo que está teniendo la empresa en materia de compliance, ¿no? Dotar de autonomía, independencia al gestor de este sistema, de recursos, además de la suficiente autoridad para que pueda conducir el sistema de prevención, ¿no? Que finalmente va a estar hecho a necesidad de la propia organización, en función a su coyuntura local, internacional, a su contexto interno, externo, a las operaciones que lleva a cabo, a los compromisos que haya asumido, a la cultura ética que esté desarrollando, a las buenas prácticas de gobierno corporativo que tengan, al compromiso muy importante de las altas esferas de la organización, de la alta dirección. Finalmente es un sistema pues, que está en continuo movimiento, que se está modificando, que se está mejorando con el paso del tiempo y que me ayuda a mitigar los riesgos a los que hace frente la organización, ¿no? Entonces acá les pongo pues un sistema de prevención o compliance program, no es otra cosa que un integrado de políticas, procedimientos, de gestión de riesgos, de cumplimiento de normas, de capacitación y formación continua, importantísimo para poder hacer que los mensajes de cumplimiento, para poder hacer que todo lo que está documentado en papel y que seguramente va a ser materia de auditoría en algún momento sea evidenciable, ¿no? Y sea además aplicado por todos en la práctica, en el día a día de la empresa. Para el caso de Perú y en materia de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas, pues justamente con motivo de la entrada en vigencia de la ley 3424, se empezó a regular el tema de compliance con los modelos de prevención, pues en torno a 5 tipos de delitos, ¿no? Como es el de cohecho, en sus 3 modalidades, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tenemos vasto desarrollo normativo, tráfico de influencias y colusión. Yo además incorporo el de corrupción privada, pues porque es una buena práctica incorporarlo dentro del análisis de gestión de riesgos que tengan dentro del modelo de prevención. La norma peruana me pide 5 elementos mínimos para tener compliance implementado en mi organización, ¿no? Es decir, tener a un encargado de prevención, tener a un responsable del sistema de cumplimiento, tener una metodología de riesgos que me permite identificar, evaluar y mitigar riesgos, un procedimiento, un canal ético de denuncias para poder comunicar sospechas o de incumplimiento o algún hecho relevante en contra de la propia normativa de la organización, que contempla además una planificación para capacitaciones periódicas y la evaluación y monitoreo continuo como parte del sistema de cumplimiento. Esto con la intención precisamente de prevenir algún tipo de responsabilidad de la empresa en el marco de una investigación por alguno de estos 5 delitos, independientemente de la responsabilidad penal que pueda recaer en la persona que cometa el ilícito, ¿no? Dentro de la propia organización, con el objeto además también de no tener, de no ser pasible de alguna sanción administrativa, como pueden ser una multa económica, de suspensión de actividades, prohibiciones de contratar con el Estado, cierre de locales comerciales, clausuras, la más dura que pueda ser la disolución de la propia empresa, ¿no? Esto en el marco de un proceso por alguno de estos 5 delitos que les he comentado. Para que esto funcione, necesariamente pues necesitamos contar con el compromiso de la máxima dirección, de la alta dirección, del directorio, el gerente general, de los jefes, que son los llamados en todo caso a dar el ejemplo con estas iniciativas de cumplimiento. Es el toma de top, el ejemplo empieza desde arriba, es decir, este compromiso no solamente debe ser evidenciable con una política de cumplimiento tributario, sino además con participación activa, ¿no? De estas personas, y que además se respalden las iniciativas de cumplimiento al más alto nivel, se tiene recursos suficientes, que se dote de autonomía, independencia, porque este oficial de cumplimiento, este encargado de prevención, como lo llama la norma peruana, pues precisamente tiene que estar lo suficientemente empoderado, no depender de nadie,
tener acceso, comunicación directa a la gerencia general o al directorio, pues para comunicar cualquier irregularidad o incumplimiento, estar dotado de herramientas, de recursos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos, acceso a información a todo nivel de la propia organización. Es decir, este encargado, este compliance officer, tiene que ejercer un papel real, ¿no? Para poder gestionar adecuadamente su sistema de cumplimiento. Otro aspecto no menos importante es el de la metodología de riesgo, ¿no? El de la identificación, evaluación y análisis de riesgos que la empresa desea implementar como parte de su sistema. Localmente se pueden hacer precisamente con estos 5 hitos que he comentado, de corrupción pública y privada. Además, si quieren ir más allá, pueden hacerlo también con delitos, con una arista tributaria, de libre competencia, laboral, es decir, el modelo el análisis del riesgo es en función a qué tanto la compañía desea anticiparse a esas situaciones, ¿no? Y naturalmente está hecho en función a la propia organización, el tamaño, la organización interna, las operaciones, el lugar en el que opera, la ubicación, cantidad de trabajadores, en fin, todo el contexto interno y externo que se hace al momento de hacer un análisis dentro de una organización. Acá, por ejemplo, grafico algunas políticas base o documentos transversales que puedan tener las empresas como parte de su sistema de cumplimiento, como puede ser el código ético, la política anticorrupción, ¿no? Que aplican a todos los procesos de una organización, y algunas políticas específicas que regulen precisamente las interacciones que pueda tener la empresa con terceros, ¿no? Con funcionarios públicos o privados, que puedan tener en la selección de personal, de proveedores, en la contratación con clientes, debidas diligencias, es decir, procedimientos que me permitan prevenir cualquier tipo de riesgo, y además tener controles que me permitan precisamente tener mecanismos de acción, de reacción, ¿no? Controles preventivos, detectivos y correctivos, como puedan ser, por ejemplo, no solamente las políticas y los documentos, sino el canal ético de comunicación, las investigaciones de denuncias, los indicadores, las auditorías internas, las acciones disciplinarias que pueda tener para corregir una situación, es decir, el plan de monitoreo y de actualización continua del sistema. Estos controles precisamente me van a ayudar a reducir el nivel de riesgo que pueda tener como parte de mis operaciones, ¿no? Dejarme un riesgo, bajar el riesgo inherente a un riesgo residual durante las operaciones que tenga. Un aspecto importante también, como parte del sistema, es lo que les comentaba al comienzo, ¿no? La debida diligencia de terceras partes, el qué tan diligentes somos al momento de decidir relacionarnos con un socio de negocio, con un inversionista, con un cliente, con un trabajador, con un contratista, ¿no? Sobre todo porque me puede exponer a riesgos de comisión de delitos, a riesgos reputacionales, a riesgos regulatorios, a riesgos de investigaciones, es decir, qué tan transparentes puedan ser esas relaciones con terceros, qué tan íntegras son, qué tantos compromisos se firman, qué tanta debida diligencia hay al momento de yo como empresa decidir contratar con alguien, decidir ampliar mis operaciones, y en realidad pues justamente uno tiene que tratar de ser lo más diligente posible, ¿no? El tercer elemento, pues para cumplir con un sistema de cumplimiento en el Perú, es el tener implementado un procedimiento de denuncias, un canal ético de denuncias, un canal ético de comunicación, una línea de denuncias, como quieran denominarlo, pues justamente tiene que ser un sistema de comunicación confidencial, anónimo, independiente, que me permita comunicar sospechas de incumplimiento, dudas o consultas en torno a interpretación de normas de la organización, que me permita comunicar o denunciar actos ilícitos, que me permita tener al alcance una herramienta de comunicación no solamente interna, sino externa, ¿no? Al alcance de cualquier grupo de interés de la propia empresa, pues con la intención de que el operador de este canal ético registre la denuncia, las filtre, las investigue y exista una acción de respuesta, ¿no? Lo interesante es que esta línea ética, este procedimiento de denuncias,
debe asegurar la protección del denunciante, ¿no? A fin de evitar cualquier tipo de represalia, a fin de evitar cualquier tipo de, digamos, de acción en contra del denunciante, por lo cual estas investigaciones pues se dan en el marco de la objetividad, de la confidencialidad, de la transparencia de la información, de la buena fe de las partes, precisamente. Todas las denuncias de mala fe pues deberían ser sancionadas disciplinariamente, precisamente porque lo que se busca es que este procedimiento, este canal ético, sea utilizado de buena fe por los colaboradores, por trabajadores, ex empleados, grupos de interés, consumidores, clientes, quienes tuvieran conocimiento de que la empresa tiene un canal ético, ¿no? Y puedan comunicar un hecho que sea materia de posible investigación o no. Los últimos elementos de este sistema de cumplimiento peruano pues son la difusión y la capacitación periódica que deba ejercerse, ¿no? En materia de cultura de integridad, de ética, de prevención, de propio sistema. No hay que hacer no solamente hay que dotar de herramientas necesarias a la empresa, sino hay que estar ahí sensibilizando, casi evangelizando a todos nuestros colaboradores, a todo el personal y a todo nivel en la propia organización, justamente para que el despliegue de este modelo, de este sistema de cumplimiento se realice efectivamente, ¿no? Y yo creo que siempre cuando hacemos capacitación, cuando hacemos difusiones, más allá de eso, pues es que en el día a día de la organización hay que estar predicando con el ejemplo, ¿no? Porque finalmente todos en nuestros centros de trabajo estamos aprendiendo, todos estamos viendo lo que otros hacen, y es precisamente ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Generar ese efecto dominó cuando ponemos todas las fichas una tras de otra, con buenas prácticas corporativas, éticas, de integridad, dando el ejemplo, y no solamente porque tenemos al jefe que nos está viendo, no solamente porque tenemos a alguien que nos está supervisando, sino porque es lo correcto actuar de esa manera, ¿no? Porque es además un estándar, una pauta de conducta, un valor que la propia organización nos está dando y que nosotros tenemos que aplicar en nuestro día a día, ¿no? Porque es lo correcto. Y finalmente, pues la evaluación y monitoreo continuo de este sistema, ¿no? ¿Qué identifico que tengo, qué oportunidad de mejora tengo, cómo la aplico, cómo la realizo, cómo la mido, qué oportunidades se han presentado durante la implementación del sistema, qué variaciones han habido, qué nuevos escenarios de riesgo se han presentado, qué acciones estoy realizando para prevenirlos. Es decir, es un sistema, es un círculo totalmente dinámico y mejorable, ¿no? El que les diga de que un sistema de cumplimiento es estático y que es un enlatado para una u otra empresa, pues los está engañando. Naturalmente, hacer todo esto demanda tiempo, madurez de la propia organización, es un paso a paso que se realiza dentro de las empresas en función a sus propias necesidades y totalmente en el tiempo, con la única intención, pues, de evitar esto, ¿no? Riesgos en la comisión de delitos, como pueden ser los de la ley peruana, riesgos reputacionales o que atenten contra la buena imagen de las empresas, que no harían otra cosa más que generar pérdida de confianza en clientes, en socios de negocio, en consumidores, en interés de terceros en nuestra empresa, en inversionistas. Es decir, qué tanta seguridad y tranquilidad nos pueda dar que una empresa esté metida en un caso de corrupción, por ejemplo, ¿no? O el riesgo que pueda tener relacionarnos con alguien que está haciendo materia de una investigación, independientemente del riesgo legal o regulatorio que pueda tener la aplicación de multas, sanciones administrativas a las propias empresas, y para grandes grupos, para grupos empresariales, el riesgo al contagio, ¿no? El cómo una mala práctica en una filial o sucursal podría acarrear además la sanción al resto de las empresas que forman parte, ¿no? Acá también es un poco de lo anterior, el riesgo reputacional, legal, al contagio, que es justamente lo que un sistema de cumplimiento quiere prevenir y quiere contrarrestar con la implementación de buenas prácticas de debida diligencia, con la identificación, gestión adecuada de sus riesgos, con políticas que sean hechas a la necesidad de las propias
organizaciones, que se cuente con un sistema documentado de información adecuado, que se prevengan eficazmente los riesgos a los que están expuestas las empresas, pues y finalmente recordemos que el tema de compliance, de cumplimiento, no es una cuestión técnica, sino ética, de integridad, ¿no? De trabajar muy de cerca con todos en la organización, porque podamos finalmente tener los mejores documentos, los mejores procedimientos, a las mejores consultoras que nos hayan implementado el sistema. Podemos tener muchos reconocimientos, pero si en la práctica diaria esto no se aplica, esto no es interiorizado por todos en la organización, pues va a ser lo mismo que nada, ¿no? Va a ser un compliance de papel y va a quedar en solo eso. Además del tener un sistema de cumplimiento, una cultura de integridad, me va a generar valor, como ya lo he mencionado, pues a través de estos mecanismos de buenas prácticas empresariales, un cambio de visión en toda la organización, el moldear el carácter de mi propia empresa, pues para lograr así una gestión empresarial diligente, segura, de prevención, tener sostenibilidad en mis operaciones, ¿no? Además de finalmente, pues tener el eximente o el atenuante de responsabilidad en el marco de cualquier investigación que pudiera presentar. Así que, bueno, he tratado de resumirles a grandes rasgos un concepto tan amplio como es el de compliance y que engloba a muchos otros conceptos, pero creo yo de que al día de hoy el Perú está haciendo muchos esfuerzos precisamente para que las organizaciones comiencen voluntariamente a implementar estos sistemas de prevención, empiecen a trabajar con cultura de integridad, de ética, y no solamente porque el Perú lo dicta, sino porque el mercado global así lo requiere, ¿no? Cada vez nos encontramos con empresas que tienen compliance a la vena, sobre todo las internacionales, sobre todo empresas que vienen de afuera, pero el Perú no se está quedando atrás, las pequeñas, medianas empresas tampoco, ¿no? O sea, se puede empezar gradualmente a trabajar esta cultura de integridad y de cumplimiento. Así que para cualquier otra duda, interrogante, pues creo que haré una sección de preguntas y si no, pues siempre quedaré a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Hermosa, abogado por la Universidad de Lima, magíster por ESADE Business and Law School de España. A continuación, pasamos al rol de preguntas de los participantes. Quedamos a disposición. Están acompañándonos la magíster Marisol León y el doctor Carlos Hermosa. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Bueno, yo quiero aprovechar que tengo el micro y que tengo la potestad, porque estoy como panelista, hacer una pregunta conjunta a nuestros dos grandes expositores, Marisol León y al doctor Carlos Hermosa. Un gusto, Carlos, un gusto, Marisol, que estén acá con nosotros. Gracias. Y bueno, yo quiero hacer esta pregunta, que vamos a empezar con la dama primero, pero es una pregunta conjunta, porque estamos hablando de dos herramientas muy eficaces de uso de la empresa, de uso empresarial, que tiene un propósito específico. Mi pregunta es la siguiente, y como les digo, es transversal, porque yo he tenido la suerte de trabajar 35 años en el mundo empresarial y sé en carne propia lo que se sufre cuando uno está dentro y cuando se va a implementar un sistema como el que ha hablado Marisol, un sistema como el que ha hablado Carlos Hermosa, que tienen un propósito, que tienen un objetivo. Básicamente, en el caso de Carlos, lo que me comentó del compliance, básicamente es evitar riesgos. Y en el caso de Marisol, enfocado básicamente a un tema que es un dolor de cabeza para todas las empresas en todo tiempo, ¿no? Que es el tema tributario. Entonces, yo quisiera que comenten, de acuerdo a la experiencia que han tenido de repente con sus empresas, diferentes clientes, ¿qué es lo que significa que sistemas
de planeamiento tributario, sistemas de compliance, no sean interiorizados por la gerencia. Porque lo que a mí me ha tocado vivir es que venía el gerente general, ¿no? Venía el gerente general, se lo delegaba al gerente administrativo o al gerente financiero, porque muchas veces estas funciones no son un puesto de trabajo adicional, sino es una labor adicional que se le da a alguna persona, va a ser el más indicado, el jefe de auditoría, entonces me tocó a mí, porque por ejemplo en mi época había el sistema de prevención para el lavado de activos, ¿no? Que es algo similar a lo que has comentado, pero enfocado básicamente a cierto sector de la economía, que es la construcción, inmobiliario y los que trabajan con oro y algunas otras más, ¿no? Entonces, quisiera que nos comenten, por favor, Marisol primero tú, Carlos después, ¿cuál es la implicancia, el impacto de que la gerencia que participa en este proceso no interiorice el sistema adecuadamente? Gracias. Bien, Luis Felipe, sí, efectivamente. En la experiencia que traigo he tenido de todo, a nivel de gerencias, directorios de empresas. Lo único que te podría decir es que identifico dos tipos, es lo que he podido ver durante todos estos años. El tipo de gerencia y de directorio ideal en el que son ellos mismos los que tienen la intención de implementar, es decir, hay una decisión corporativa, hay una decisión gerencial, porque están convencidos de que es lo mejor. Seguramente, en muchos de los casos, en temas tributarios, la implementación de este sistema de prevención ocurrió porque tuvieron una mala experiencia en la fiscalización. Y cuando vieron los resultados de sumas millonarias en discusión, en reclamo, en apelación, o inclusive en algunos casos hasta en cobranza coactiva, cuando ya se habían agotado todas las vías, es que tenían una clara convicción de esta medida de prevención. Pero la gran mayoría, cuando tú les hablas, ¿no?, de este sistema de prevención de riesgos y de lo importante que es implementarlo por el bien de toda la empresa y, como te digo, de todos los que están alrededor de una empresa, el hecho de ofrecerlo o de decirles las ventajas, son muy pocos los que te captan la atención y son muy pocos los que dicen: ah, me gusta, estoy convencido de que esto es muy importante para mi empresa, a pesar de que hay números que podrían ir de la mano con lo importante que es para la continuidad de la empresa, para los trabajadores, para los clientes, los proveedores, etcétera, de una forma, digamos, no proactiva, sino de una forma en la que quisiéramos venderle la idea de que es importante, es más difícil. O sea, normalmente nos ha pasado al revés, que nos han buscado después de que les pasó algo y ahí sí estaban convencidos de que debíamos de ayudarlos a implementar. Entonces, de hecho, que es muy importante la decisión corporativa. Y si el dueño del negocio, los accionistas de la empresa son los que están convencidos, obviamente la plana gerencial ejecutará las decisiones, pero llevar esto a ese nivel ha sido y es bien complicado. Solamente veo que hay ese interés, y cuando lo hacen también lo hacen bien y lo implementan muy bien, y tenemos experiencias de implementaciones muy buenas en ese sentido, pero han tenido que pasar previamente por alguna experiencia media complicada con la administración tributaria. Así Muchas es. gracias. Sí, Carlos, tu opinión. muy interesante lo que comenta Marisol, y sí, ¿no? Muchas organizaciones, muchas empresas comienzan a implementar o a tomar acción luego que las han sancionado, luego que luego que han tenido algún problema, algún incidente de cumplimiento regulatorio, legal. Pero, ¿qué pasa con las empresas que, no sé, por ejemplo la mía, ¿no? Tardó 120 años en construir marca,
de posicionarse en un mercado, como es el de la construcción, y de perderla en cuestión de minutos por una inconducta humana, ¿no? Como pueda suceder, ¿no? Tomar acción luego, ¿ya en qué me va a poder beneficiar si el hecho ya ocurrió? El daño reputacional, el daño a la imagen ya está impregnado en la compañía, ¿no? Entonces, mañana más tarde, por más que es una empresa con muchos años en el mercado, va a saltar justamente eso, ¿no? De que tuve algún tema regulatorio, algún tema de incumplimiento. Entonces, yo creo que más que tomar acción porque nos sucedió algo, esto debería ser concebido como una inversión a largo plazo, ¿no? Como un compromiso de la propia empresa. Porque si no existe compromiso ni de la empresa, ni de la gerencia, ni el directorio, ni de los dueños, entonces olvídense que esto va a funcionar, ¿no? Van a poder seguramente implementarlo, pero sin compromiso no va a reflejar justamente la eficacia de este sistema. Debemos recordar algo, ¿no? De que cualquier empresa, independientemente del mejor producto o servicio que ofrezca, pues estos deben estar hechos y fundados en ética, en integridad, en buenas prácticas corporativas, ¿no? Por un tema de generar confianza en todos los grupos de interés con los que yo me relaciono. Entonces, el comenzar a aplicar compliance, prevención, si bien es cierto, no es obligatorio, nadie me obliga a hacerlo, es voluntario, pues tiene que partir de la premisa de que yo como empresa quiero ponerme un paso adelante de mis competidores, ¿no? Quiero que el que contrate conmigo se sienta seguro. Quiero además decirle al mundo de que yo como organización tengo compromisos, tengo valores, tengo pautas de conducta, tengo prácticas de buen gobierno, tengo un estándar mínimo para poder llevar a cabo mis operaciones, ¿no? Y que si lo cumples vas a poder trabajar conmigo también, ¿no? Entonces es elevar el estándar. Te digo de que cada vez es más alto este estándar con las organizaciones que tienen implementado cumplimiento, sobre todo también con los sujetos obligados para efectos de la UIF y los sistemas de prevención de lavado de activos, que son mucho más antiguos. Ahí sí tenemos vasta regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados, que nos piden de cierto tipo de debida diligencia reforzada y ciertos tipos de acciones como parte de ese sistema. Pero hoy cuando queremos homologarnos como proveedor o queremos contratar con un cliente, cada vez es más usual que nos pidan completar formularios de conocimiento de cliente, conocimiento de proveedor, y que nos pidan declarar con carácter de declaración jurada todo lo que mi organización tiene implementado, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también de cultura corporativa, ¿no? Un cambio de chip desde el más alto nivel, de que el tema de compliance pues es un tema a largo plazo, es un compromiso que la empresa está asumiendo, ¿no? Muchos lo ven como gasto, como una inversión, pero esto acá no regresa ahorita, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias, Carlos. Tenemos aquí la pregunta de uno de los participantes para Marisol. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿se puede pensar en hacer un planeamiento tributario a largo plazo? Qué interesante es la pregunta. A ver, difícil hacer un planeamiento tributario a largo plazo, porque para empezar, si nosotros hacemos una planificación tributaria, empezamos con las normas vigentes, las normas que están actualmente. Y con lo que ha pasado, porque lo que ha pasado también me ayuda a utilizar o gestionar créditos tributarios como los ejemplos que les di, ¿no? Y utilizar lo que dice la ley actual y vigente. Hay casos en los que se detectan contingencias y obviamente eso ya no tiene que ver con un planeamiento hacia atrás, sino más bien con un planeamiento en el sentido de corrigiendo esos errores que originaron que se cometieran estas contingencias. De aquí en adelante, con medidas de control interno, eso se ajusta y ya no sucede, y con eso es que podría decir que en adelante no voy a tener contingencias y por lo tanto voy a tener optimizados mis recursos financieros, pero siempre hablando de las normas actuales. ¿Qué cosa es lo que tenemos a la fecha, no? A la fecha pues hay una incertidumbre no solamente
política, sino económica, y estamos a puertas también de una solicitud del ministro de Economía y Finanzas de pedir delegación de facultades. Entonces, el futuro es muy incierto porque el plan de gobierno que se publicó en su debido momento por el partido actual que nos está dirigiendo, tenía 5 líneas puntuales en su plan tributario. Y no sabemos qué cosa es lo que efectivamente se va a ejecutar y van a proponer. Entonces, hablar de un planeamiento a futuro, de normas que sabemos posiblemente van a cambiar, y en algunos casos se habla de una reforma tributaria de fondo, es complicado. Con mayor razón si estoy en el sector de minería, porque es justamente en la minería donde se están apuntando temas de un impuesto a las sobreutilidades o esas utilidades excepcionales por cotizaciones altas del mineral que podrían involucrar un pago de un impuesto. Se hablan de impuestos a las fortunas, se hablan de, y no tenemos a ciencia cierta un panorama claro. Distinto es cuando tenemos una norma tributaria que sabemos que por lo menos en el gobierno de turno ya está establecida y por lo menos sabemos que en esos años de gobierno van a durar, ¿no? Entonces, siempre nosotros aconsejamos hacer planeamientos por lo menos año a año, ¿no? Es un poco difícil en materia tributaria hacer algo a largo plazo. Lo que sí es importante es cuando un negocio recién se inicia, cuando una empresa recién va a invertir, a hablar de planificación inicial es muy importante respecto de cuál es la forma jurídica, cuál es la norma sectorial aplicable, qué beneficios son los que tendría que utilizar, cómo tendría que operar para que goce de todos esos beneficios, y de ahí en adelante se va revisando eso año a año. Así es, Rafael. Muchas gracias, Marisol. Tenemos una pregunta para el doctor Hermosa. Dice, ¿el compliance y/o buenas prácticas corporativas se puede establecer como un requisito al constituirse una persona jurídica? Y en todo caso, si las actuales personas jurídicas requieren regularse de alguna manera para que se adecúen a esta. Ya, a ver si entendí la pregunta, y si no me corrige el que la realizó, ¿no? O sea, ni siquiera el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que es obligatorio para determinadas empresas que realizan específicas actividades, es obligatorio para constituir una empresa, ¿no? Yo creo que no podrían condicionar la creación de una persona jurídica a la existencia de un compromiso posterior, que sería la implementación de este sistema. Ahora, que sea obligatorio o no, también hay amplio debate, ¿no? Para el caso de los sujetos obligados, sí, es obligatorio que cuenten con un sistema de prevención enfocado a riesgos de lavado de activos y financiamiento, pero no para todas las empresas, sino para las que realizan determinado tipo de actividad, ¿no? De momento, el sistema de prevención de delitos que tenemos en Perú es voluntario, es a criterio de las organizaciones que desean implementarlo y el beneficio que puedan conseguir a futuro como parte de tener digamos, esta buena práctica, ¿no? El cómo van a poder gestionar adecuadamente sus riesgos, ¿no? Entonces no veo de que pueda condicionar a la creación de una persona jurídica, si es que di respuesta a la pregunta. Sí, sí, Carlos, sí, básicamente era si es que, digamos, el compliance era un requisito, una exigencia al constituir una persona jurídica, y la siguiente pregunta, si ya las personas jurídicas ya constituidas, había alguna exigencia para que se adecúen al compliance. O sea, por ejemplo, en el sector público, para licitaciones públicas, por ejemplo, las compañías que tengan implementada y certificada una ISO 37001, que es la de sistemas de gestión antisoborno, les otorgan 2 puntos adicionales, ¿ya? Entonces, ese, por ejemplo, es un claro beneficio de
de tener implementado un sistema certificado, ¿no? Porque me va a prevenir mis riesgos de corrupción pública y privada. Entonces, ahí sí hay un claro beneficio, ¿no? ¿Cuál podría ser otro beneficio a futuro? Pues el no verme expuesto a algún tipo de noticia mediática, sea por infracciones a algún tipo de norma administrativa, o peor aún, investigaciones en materia de algunos de los delitos que mencioné, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Ahora, una pregunta que involucra a ambos expositores. Dice, ¿cómo equilibrar el tema de compliance y la economía de opción? Marisol. ¿Cómo equilibrar, dice? ¿O cómo? Sí, ¿No está bien? ¿Sí? sí. ¿Cómo equilibrar el tema de compliance y la economía de opción? Siendo que el tema de compliance tiene que ver con cumplimientos, ¿no? Y la idea es minimizar riesgos en esos cumplimientos y generar una cultura de la prevención, es que se impone el tema de la auditoría tributaria preventiva para poder verificar que también la empresa está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, y de esa manera minimizar los riesgos. El tema es que colateralmente a ese compliance es que en ese trabajo de auditoría tributaria preventiva no solamente se logra verificar el cumplimiento, sino que se va más allá, es como un peldaño más, ¿no? Verifiqué cumplimientos, diagnostiqué la situación de la empresa, pero llego al nivel de recomendaciones. Y ahí es donde logro obtener, ver qué medidas de planeamiento la empresa podría utilizar, lo que además lo llevaría a optimizar sus recursos financieros, porque el no solamente minimizar contingencias me genera ahorros financieros, sino que también me generan ahorros financieros el pagar menos impuestos si es que realmente me corresponde pagar menos impuestos. Y eso se da por el tema de beneficios tributarios que le aplican perfectamente a la empresa. Nada de temas artificiosos, ni jurisdicciones en el extranjero, ni paraísos fiscales, nada que sea simulado ni artificioso. Bajo esa premisa es que llevaría el tema de compliance por el lado de un siguiente nivel que me ayudaría a utilizar medidas de planeamiento bajo economía de opción. No sé si con eso he respondido la pregunta del participante. Ahí es interesante lo que menciona Marisol, porque claro, no es lo mismo decir, o sea, digo, apagar un incendio que prevenirlo, ¿no? O sea, a nivel de costes y gastos que pueda ocasionar. Y el hecho de tener auditoría preventiva, de hecho, ya nos va a dar un termómetro de cuáles son los aspectos que tengo que mejorar, que tengo que, en todo caso, implementar, corregir, para que mi sistema de prevención funcione, sea en materia laboral, tributaria, de cumplimiento regulatorio, prevención penal, de acuerdo al nivel del sistema que tenga implementado o esté implementando la propia empresa, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que es importante este aspecto de conciliar este aspecto de prevención con las distintas áreas de la propia organización. Sí, es verdad. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta aquí, también para Carlos. Dice, si el sistema de línea ética es la mejor forma para tomar conocimiento de fraudes o corrupción, ¿por qué no se implementan estas prácticas en el sector público? ¿Podría repetirme, perdón? No te entendí Sí, bien. sí, Carlos. Dice, si el sistema de línea ética es la mejor forma para tomar conocimiento de fraudes o corrupción, ¿por qué no se implementa esta práctica en el sector público? Ya, no es que sea la mejor forma, pero sí es un control que me va a ayudar a identificar situaciones que estén ocurriendo dentro de mi propia organización en torno a comisión de delitos, a sospecha de comisión de delitos o cualquier tipo de infracción a mis propias normas internas. De hecho, el sector público cada vez es más usual de que pidan este tipo de, o se implementen este tipo de
de estándares de transparencia, de prevención, porque los funcionarios públicos precisamente son los más expuestos a estos temas de corrupción, ¿no? Hoy en día creo que ser funcionario público hay que pensársela dos veces, porque al final uno termina investigado, uno termina complicado, realmente por el solo hecho de ser un funcionario público, ¿no? Y es precisamente porque se ha estigmatizado el tema de corrupción con funcionarios públicos. Entonces, estas líneas éticas o canales de comunicación están ya en el sector público, con estos buzones de transparencia, por ejemplo, y son una de las herramientas que me ayudan a conocer situaciones dentro de mi propia organización, ¿no? Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta para Marisol. ¿La planificación tributaria sería la mejor práctica para reducir las contingencias tributarias, pero no sería una práctica generalizada? ¿Qué tan costoso resulta implementar una planificación tributaria? Y yo lo diría al revés, o sea, la auditoría tributaria preventiva, que es la herramienta que me permite diagnosticar mi nivel de cumplimiento, ¿no? Y a partir de ese nivel de cumplimiento, como dije anteriormente, veo opciones de planificación que me ayudan a minimizar la carga tributaria, debería de ser visto como, no como un gasto, debería de ser visto como prefiero destinar recursos para ese servicio porque luego el solo hecho de haberlo contratado me va a ahorrar y me va a dejar de sorprender ante resultados de una fiscalización, como le pasa a muchas empresas, que piensan que están haciendo bien las cosas. Pero el sistema tributario es tan frondoso, complicado, formalista, que el contador a cargo de liquidar los impuestos necesita o un asesor tributario especializado y ojo, un asesor tributario especializado que sepa de contabilidad y sepa de tributación, porque es el que lee los estados financieros y ayuda con mayor precisión a verificar si el cálculo que ha hecho es correcto. Entonces, yo lo vería por ahí, ¿no? No es que la planificación sea algo obligatorio, a pesar de que es una herramienta interesante, pero yo veo a la planificación como dentro de un conjunto de acciones, ¿sí? Y que es el corolario de aquel trabajo de auditoría que me ayuda a prevenir. Entonces, en líneas generales, no es que sea algo imposible de llevar a cabo por la empresa, porque siempre esto es de acuerdo al nivel de ingresos, de movimientos que tiene la empresa y que siempre es manejable y accesible a todo tipo y tamaño de empresa, porque también hay que tener en cuenta que esto lo hacemos también para estar preparados ante una fiscalización de la SUNAT. Y lamentablemente no necesariamente van a las más grandes, también hay fiscalizaciones a medianas, y si no están preparadas, si no tienen esta cultura de la prevención, muchas de ellas pueden estar saliendo del mercado, ¿no? Corriendo en peligro su tema de empresa en marcha. Perfecto. Gracias, Marisol. Y la última pregunta para Carlos. Está vinculada a la implementación de políticas de compliance. Nos pregunta, ¿no sería conveniente que los beneficios del compliance sean difundidos con mayor regularidad y amplitud? No, definitivamente como parte de la difusión de una cultura de cumplimiento dentro de una empresa, la única manera de conseguir resultados, de, digamos, hacer que nuestro mensaje de cumplimiento llegue a todos en la organización es mostrando los beneficios que otorga la empresa, ¿no? No solamente decir de que nos previene de riesgos, no solamente decir de que si mañana más tarde nos están investigando vamos a tener un eximente de responsabilidad, sino además estar ahí con esta labor de comunicación interna que deba realizar el oficial de cumplimiento con todos los colaboradores. Como yo dije en algún momento, de evangelización, de estar ahí con mensajes claros y directos, sensibilizando, capacitando, mostrando los pros y contras de tener, o sea, de los pros de tener un sistema de cumplimiento y contras de caer en un incidente de cumplimiento,
definitivamente no puede quedar archivado en la carpeta de cumplimiento el hecho de que tenga un sistema, ¿no? O sea, tengo que darlo a conocer y sobre todo para que todos mis equipos de trabajo, todos mis colaboradores sepan que la empresa tiene ese compromiso, sepa que la empresa tiene tolerancia cero a la corrupción, sepa que la empresa tiene prácticas que contribuyen precisamente a la prevención de delitos. O sea, es un sistema que necesariamente tiene que darse a conocer, ¿no? Y de hecho, hoy en día las organizaciones no solo lo difunden internamente, sino externamente, cada vez de que obtienen una certificación, cada vez que obtienen un logro de cumplimiento o alguna premiación, pues lo dan a conocer, ¿no? Perfecto, gracias Carlos. Una pregunta muy interesante que también te formulan a ti, dice, buenas noches, doctora Hermosa. ¿Cuáles serían las principales diferencias en los roles de un oficial de cumplimiento y el auditor interno? Y así es una pregunta muy interesante, amplia, pero tenemos que tener en claro ahí las líneas de defensa de la propia empresa, ¿no? Es decir, las líneas de defensa en torno a los riesgos que se van a gestionar, ¿no? La primera línea de defensa, como son las gerencias, las jefaturas. La segunda línea de defensa sería la del oficial de cumplimiento y el sistema propio de cumplimiento. Y luego de eso, la tercera línea de defensa sería la de auditoría interna, ¿no? Justamente la de revisión y evaluación de este sistema de cumplimiento ante un incidente de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, si luego de la segunda línea de defensa, que es la del oficial de cumplimiento, falla el sistema de cumplimiento, ¿qué hallazgos tiene auditoría interna para justamente encontrar la deficiencia, para encontrar el fallo y cómo se corregiría, ¿no? Y esto es parte de la auditoría interna que se realiza en las organizaciones. Entonces, hoy en día es una labor independiente la de ambos casos, pero a la vez en equipo, ¿no? Porque a mí, o sea, de hecho, a mí me sirve auditoría interna para darme a conocer, porque auditoría interna te va a pedir evidencia de todo, ¿no? No solamente de lo que dice la norma y de lo que dice mi propia normativa interna, sino me va a pedir evidencia de que efectivamente esté llevando a cabo las tareas, los objetivos de cumplimiento y todo lo que mi sistema dice que tiene implementado. Entonces, la única manera de verificarlo pues, es justamente acreditando, ¿no? Y si algo me falta reforzar, auditoría interna me lo va a poner así, ¿no? Como una observación, como una recomendación en su informe, y eso me ayudará a mí a mejorar mi sistema de cumplimiento, ¿no? Para caso distinto sería que el sistema falle frente a un fraude interno o algún tema o alguna investigación de corrupción y sea auditoría interna quien determine pues alguna función negligente del propio oficial de cumplimiento, ¿no? Muchas gracias al doctor Carlos Hermosa, a la magíster Marisol León. A continuación, las palabras de cierre del magíster Luis Felipe Noriega. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Marisol. Creo que hemos tenido dos ponencias sumamente interesantes. Creo que estas dos ponencias han sido complementarias, básicamente porque han ido, de acuerdo al mundo empresarial, buscando la optimización de resultados, la baja riesgos. Estamos hablando de herramientas que son eficaces y que las empresas tienen que, como dijimos hace un momento con la pregunta que hice, de interiorizarlas, ¿no? El compromiso tiene que ser desde el gerente general hasta el conserje, hasta que abra la puerta, hasta el guachimán de la puerta. Todos tienen que estar interiorizados porque todos van con su granito de arena, van a ayudar a que el sistema que se implemente, ya sea un sistema tributario, un sistema de compliance, funcione bien. Funcione bien. Es muy importante esto porque lo hemos visto. O sea, no solo nos vamos a concentrar en el lograr el objetivo, que ya sabemos cuál es, sino también en cómo hemos llegado a estos. ¿Ok? Bueno, yo quiero cerrar las ponencias del día de hoy agradeciendo la participación de estos dos egresados exitosos e invitarlos a todos ustedes, señores y señoritas, para el día de mañana, jueves 30. Mañana tenemos también dos temas importantes, un tema tributario y tema laboral. Ya en este caso, el día de mañana va a estar bajo la conducción, digamos, y las palabras de nuestros compañeros y colegas de Derecho, en este caso del doctor Germán Ramírez Gastón,
Entonces, agradezco su participación y esperemos pues que Legalmente Contables siga contando con su participación el día de mañana. Muchas gracias.